¿Y si les dijera que el arma más cara en la guerra moderna no son los submarinos nucleares, los bombarderos furtivos ni los misiles hipersónicos? Es algo mucho más peligroso: el comportamiento predecible. A lo largo de la historia, los ejércitos han caído no por falta de potencia de fuego, sino por caer en la rutina. Los romanos en el bosque de Teutoburgo, Napoleón en Waterloo, y en un paso de montaña helado, en noviembre de 2025, un convoy ruso valorado en casi $200 millones aprendió esta lección de la forma más brutal imaginable. He aquí la paradoja que mantiene en vilo a los estrategas militares. Cuanto más avanzada es tu tecnología, más vulnerable eres ante alguien que simplemente se niega a seguir tus reglas. Puedes construir un sistema de defensa de $100 millones capaz de verlo todo, interferirlo todo, destruirlo todo. Pero ¿qué ocurre cuando tu enemigo no necesita GPS? ¿Qué ocurre cuando convierte tu propia confianza en un arma? El 2 de noviembre de 2025, bajo temperaturas gélidas, 71 vehículos rusos se estrellaron contra una trampa mortal meticulosamente planeada. Contaban con superioridad numérica, sistemas de guerra electrónica de vanguardia y vigilancia aérea. Deberían haber sido invencibles, pero en 15 minutos se convirtieron en 4 kilómetros de metal retorcido y una estrategia hecha añicos. Esta es la historia de cómo Ucrania transformó un infierno helado en una lección magistral de guerra asimétrica. Y el verdadero objetivo no era lo que nadie esperaba. Fecha: 2 de noviembre de 2025. Hora: 3:00 AM. Lugar: Paso de Antivka. Temperatura: 15 grados Fahrenheit. Un frío glacial. A través de esta pesadilla ártica, un convoy ruso de 4 kilómetros avanzaba con una seguridad mecánica. 71 vehículos, 40 vehículos blindados de transporte de personal BTR-80, 15 tanques de batalla principales T-72B3 y 16 camiones de municiones cargados con un valioso cargamento. ¿Su carga? 140.000 minas antitanque, con una producción semanal de $9 millones. Suficiente material explosivo como para alterar radicalmente el panorama táctico de una región que ya se había cobrado 15.000 vidas rusas desde mayo. Los comandantes del convoy se sentían seguros. ¿Cómo no iban a estarlo? Habían realizado este mismo cruce a las 3:00 AM durante 11 noches consecutivas. La 12ª vez debería haber sido rutinaria. El mando en Moscú había dado su visto bueno a la ruta. El paso helado parecía una autopista natural, que suministraba provisiones vitales a las fuerzas que se preparaban para retomar Jersón. Pero la repetición genera vulnerabilidad. Y alguien había estado vigilando cada cruce. En lo alto, drones de reconocimiento Orlan 10 modificados sobrevolaban la zona en paciente silencio. Equipados con baterías de iones de litio resistentes al frío, con una capacidad de hasta 30 de Sisu, podían patrullar 120 kilómetros sin reabastecimiento. La inteligencia ucraniana no solo había seguido los movimientos del convoy, sino que los había estudiado, analizado y alimentado algoritmos de IA que mapeaban cada variable: patrones de viento, formaciones de ventisqueros, vectores de ataque óptimos. Durante 3 largos meses, Ucrania había estado construyendo una jaula invisible. Los rusos estaban a punto de descubrir que habían sido prisioneros todo ese tiempo. 3:01 AM, hora local. El tanque ruso líder cruzó un umbral sin marcar. En ese instante, la trampa se activó. Desde 20 posiciones distintas excavadas en las paredes heladas del acantilado, los drones se elevaron contra el viento huracanado. Pero esto no era un asalto. Todavía no. Era guerra psicológica llevada a cabo a la velocidad de la luz. Cada dron transportaba una carga útil especializada: elementos calefactores personalizados configurados a 49 grados Celsius, 120 grados Fahrenheit. En el aire, a 5 grados Celsius, 5 grados Fahrenheit. Estas firmas térmicas brillaban como bengalas. El viento se convirtió en cómplice de Ucrania, transportando calor fantasma a través del cañón y creando falsos blancos en todo el espectro térmico.
En las pantallas de radar rusas se materializó una pesadilla. No 20 pequeños contactos, sino lo que parecía ser una enorme formación blindada emergiendo de la nada. Un batallón fantasma completo, que se materializaba en medio de la tormenta. Abajo, el convoy ruso real continuaba su lento avance a 32 kilómetros por hora, 20 millas por hora, completamente ajeno a todo. Eran gigantescos y torpes, ajenos a las sombras que danzaban en las paredes a su alrededor. La coreografía era impecable. El engaño, perfecto. El primer movimiento de esta danza mortal se había ejecutado sin un solo error. 3:04 a.m., hora local. La consola del operador de defensa aérea ruso se llenó de indicadores de amenaza. Su pantalla se iluminó como el horizonte de una metrópolis a medianoche. El entrenamiento superó la confusión. Sus dedos encontraron la secuencia de lanzamiento. 8 misiles rugieron en la ventisca, dejando estelas anaranjadas en la oscuridad. 12 drones señuelo ucranianos se desintegraron en ráfagas de metralla y llamas. Durante 3 segundos exactos, el operador se sintió victorioso. Bajas limpias. Respuesta de manual. Se permitió una leve sonrisa. Entonces, su frecuencia de radio estalló con gritos. El conductor del tanque líder había visto los lanzamientos de misiles. El instinto se apoderó de él. Pisó el freno a fondo. Pero no se frena de emergencia un vehículo blindado de 45 toneladas sobre hielo. La física no negocia. El enorme tanque entró en un deslizamiento incontrolable, sus orugas inútiles contra la superficie helada. Se estrelló contra el vehículo que venía justo detrás con un estruendo ensordecedor. 90 toneladas de ingeniería soviética se convirtieron en un obstáculo insalvable. Todo el convoy quedó atascado tras los restos, en un embotellamiento congelado que ellos mismos habían creado. La victoria electrónica perfecta del operador se había transformado en un desastre táctico. El factor sorpresa, desaparecido. Bajas ucranianas, 0. Todo el convoy ruso, inmovilizado y expuesto. 3:05 a.m. Local time. The Russian operator, still riding the high of his supposed success, keyed his microphone. Targets neutralized. In his mind, the threat was eliminated. The sky was clear. Victory was his. But in the pass below, the convoy commander stared at a 3-tank pileup and listened to chaos erupting across his communication channels. Something had baited them into firing. Something was out there in the dark. "Activate Krasuka!" he bellowed across the command net. "Maximum power! Fry everything in the air!" The Krasuka 4 electronic warfare system represented Russia's technological ace. This wasn't mere signal jamming. This was sophisticated digital deception. The system flooded the electromagnetic spectrum with fake GPS data, constructing elaborate lies designed to hijack the navigation brains of any airborne threat. To conventional drones, this assault would be catastrophic. Their guidance systems would suddenly report impossible coordinates, sending them spiraling into digital confusion. For a moment, it appeared to work. The 8 remaining Ukrainian FPV drones lost their GPS lock. Their satellite connection became meaningless noise. By all conventional rules of smart warfare, the attack should have ended right there. But these weren't conventional drones. As the Krasuka's electronic poison saturated their sensors, the drone's programming executed an unexpected protocol. They simply stopped listening to satellites. An internal algorithm triggered terrain contour matching. You can blind a signal. You cannot blind the Earth itself. The drones stopped looking skyward for guidance. They looked down instead. Each carried a high-resolution, 3-dimensional map of Antivka Pass encoded in solid-state memory. Now their optical and infrared sensors became their eyes, scanning the ground in real time. The AI didn't care what the fake GPS claimed. It compared snowdrift curves, rock formation shadows, the precise angles of canyon walls against its internal perfect map. They switched to Tercom navigation, flying through the storm not by signal, but by recognition.
They dropped dangerously low, hugging snow-covered terrain at less than 10 feet altitude. They weren't just flying through the pass anymore. They had become part of it, reading the landscape like Braille. The Krasuka 4, a multi-million-dollar electronic warfare platform, was now screaming its sophisticated lies into emptiness. The drones had stopped listening. Ukraine had just converted a $100 million jammer into an expensive paperweight. And now, with their electronic eyes wide open and focused, the drones identified their helpless prey waiting below. 3:07 a.m., hora local. Para los operadores ucranianos, los minutos previos habían demostrado un dominio tecnológico absoluto. Habían burlado un sistema de defensa aérea de $100 millones y neutralizado un sofisticado sistema de guerra electrónica. Sus 8 drones restantes, volando con una confianza casi depredadora, se acercaban a la columna rusa paralizada. La victoria parecía inevitable. Fue entonces cuando apareció el as ruso. El A-50 AWACS, un avión de alerta temprana y control aerotransportado, sobrevolaba a 9.000 metros de altura, muy por encima de la tormenta. El A-50 no buscaba amenazas hacia arriba, miraba hacia abajo. Su potente radar de visión descendente, diseñado específicamente para detectar misiles de crucero a baja altura entre el ruido del terreno, no tuvo dificultad para penetrar la ventisca. Para sus sensores, los 8 drones ucranianos no estaban ocultos por el terreno. Eran 8 firmas térmicas distintas moviéndose sobre un lienzo blanco y helado. Su brillante solución de la fase 3, volar a baja altura para evadir los sistemas terrestres, acababa de crear una vulnerabilidad catastrófica. Se habían vuelto perfectamente visibles para el único enemigo que no habían previsto. A bordo del A-50, un controlador ruso transmitía con calma los datos de objetivos directamente a la batería Buk M3 en tierra. El operador de defensa aérea, que segundos antes había estado mirando pantallas en blanco, de repente recibió 8 objetivos perfectos con vectores de velocidad, rumbos y soluciones de disparo calculadas por ordenador, como si fuera un dios. Las pantallas de los operadores ucranianos parpadearon con la advertencia que todo piloto teme. Lanzamiento de misil detectado. No se trataba de una andanada desesperada contra fantasmas. Era un ataque de precisión. Un único misil de 204 kilos. Una lanza de alto poder explosivo lanzada desde tierra pero guiada por ojos celestiales. Se dirigió a toda velocidad hacia el dron líder, superando Mach 4. Los operadores se enfrentaron a una decisión imposible que debían tomar en tan solo 4,8 segundos. Interrumpir el ataque, dispersarse, intentar salvar sus drones, sacrificando la misión y permitiendo que el convoy escapara, o avanzar hacia una muerte segura, apostando a que podrían asestar el golpe final antes de la aniquilación. El destino del convoy de 4 kilómetros, las 140.000 minas y el equilibrio estratégico en Jersón dependían ahora de las decisiones que se tomarían en los próximos 3 latidos. Un respiro, una elección. Retirarse para luchar otro día, o jugárselo todo a una victoria inmediata. 3:08 a.m., hora local. La alarma de misiles chirrió. Comenzó la cuenta regresiva de 4,8 segundos. El operador principal del dron ucraniano no se desvió. No desplegó contramedidas que no poseía. En cambio, con una calma escalofriante, ejecutó algo completamente irracional. Lanzó el dron verticalmente, ascendiendo directamente a la trayectoria del misil. 3 segundos después, el misil Buk interceptó el dron en un destello de luz sobrecalentada. Impacto perfecto. A través de las redes de comunicación rusas, estallaron los vítores. El sistema funcionó. La amenaza estaba controlada. Pero el operador ucraniano no estaba mirando la pantalla llena de estática que mostraba su dron destruido. Estaba mirando una pantalla diferente. Un mapa estratégico que mostraba un único indicador rojo pulsante a 240 kilómetros al sureste. Ese indicador era el A-50, y acababa de cometer su último error. Aquí es donde finalmente se reveló el verdadero genio de Ucrania.
el convoy nunca fue el objetivo principal. Los 71 vehículos, las 140.000 minas, todo el despliegue en el paso. Todo era un señuelo para la verdadera trampa. El objetivo real siempre había sido el A-50. En el momento en que el A-50 activó su potente radar de barrido para guiar el misil, se iluminó como un faro en la oscuridad. Su enorme firma electrónica, el atributo que lo hacía tan poderoso, se convirtió en su sentencia de muerte. Durante la última hora, una batería ucraniana de defensa aérea S-200, situada a más de 160 kilómetros de distancia, había estado esperando en silencio, atenta a ese grito electrónico. El dron ucraniano no había ascendido para evadir el misil. Había ascendido para proporcionar al radar del A-50 la señal más clara posible, para asegurarse de que los rusos cayeran en la trampa. Fue un sacrificio deliberado. Al confirmarse la señal de radar del A-50, la batería S-200 se activó. Un misil del tamaño de un poste telefónico, una reliquia de 7 toneladas de una era anterior, reacondicionada para la guerra moderna, surgió de su lanzador envuelto en una columna de fuego. No solo era rápido, era apocalíptico. Aceleraba hasta casi Mach 8 mientras atravesaba la atmósfera superior. A bordo del A-50, la tripulación de 15 personas tenía menos de 90 segundos desde el lanzamiento hasta el impacto. Sus pantallas se inundaron repentinamente de alertas. Una amenaza que creían inalcanzable se acercaba a una velocidad aterradora. Eran los ojos en el cielo, pero estaban tan concentrados en los ratones del cañón que no se percataron del águila que se lanzaba en picado desde arriba. El impacto fue total. La enorme ojiva de 227 kilos del S-200 no solo dañó el A-50, lo vaporizó. La visión privilegiada que representaba la máxima ventaja de Rusia simplemente se oscureció. En tierra, el sistema de misiles Buk quedó completamente ciego de nuevo. Le habían arrancado los ojos. Los 7 drones ucranianos restantes, con el camino despejado, continuaron su avance hacia un enemigo completamente ciego, sordo y aterrorizado. La última barrera defensiva no solo había sido penetrada, sino aniquilada por completo. El camino hacia el convoy estaba ahora completamente abierto. 3:09 am. Hora local. Con el cielo libre de amenazas, los 7 drones ucranianos restantes iniciaron sus ataques quirúrgicos finales. No quedaba defensa alguna. Ningún radar para detectarlos. Ningún misil para interceptarlos. Abajo, los soldados rusos atrapados en el convoy solo podían observar con horror cómo pequeñas figuras oscuras descendían de la ventisca como espíritus vengativos. El dron líder, con el objetivo ya fijado, inició su picado final. No se trataba de una bomba cayendo al azar. Era un bisturí deslizándose hacia un punto anatómico preciso. Su sistema de guiado interno se fijó en las coordenadas PWGS-84 del BTR-80 de mando principal, el vehículo que servía como sistema nervioso central del convoy. El impacto fue brutalmente preciso. El paquete de C4 de 1 kg impactó contra el delgado blindaje lateral del BTR-80 a tan solo 60 centímetros del tubo de escape principal. Lo que siguió no fue mera violencia. Fue un asesinato a sangre fría. La espoleta estaba preparada con un retardo de 1,1 segundos. Detalle crucial. La carga no detonó al impactar. Perforó primero el blindaje. La explosión se produjo dentro del compartimento sellado de la tripulación. Las leyes de la física hicieron el resto. La inmensa onda de presión no tuvo escapatoria. En ese instante, la estructura de acero del vehículo blindado no pudo expandirse. La sobrepresión se reflejó en las paredes interiores, multiplicando la fuerza destructiva y destrozando la máquina desde dentro. Este fue el golpe de decapitación. El pulso electromagnético de la explosión freí instantáneamente todos los componentes electrónicos. Máscaras de radio, pantallas luminosas, equipos de comunicación encriptados. Todo el sistema nervioso del convoy quedó seccionado en un instante. El cuerpo quedó paralizado. No se podían dar órdenes.
No se podían transmitir advertencias. Simultáneamente, la metralla atravesó el bloque del motor. El motor diésel, el corazón palpitante del convoy, se detuvo y murió al instante. El BTR-80 quedó clínicamente muerto. Pero la verdadera devastación no había hecho más que empezar. El vehículo de mando se encontraba a menos de 3 metros de un camión de municiones completamente cargado. La explosión inicial desgarró el convoy por un costado, y un calor intenso comenzó a derretir los miles de proyectiles de artillería apilados en su interior. Uno a uno, y luego en una aterradora cascada, detonaron. El centro del convoy se transformó en una reacción en cadena de explosiones secundarias masivas. Un violento cáncer sistémico se extendía por el cadáver de la bestia. 25 vehículos se convirtieron en piras ardientes, llevándose consigo a unos 200 soldados rusos. Las unidades Spetsnaz acordonaron rápidamente la zona. Las sirenas aullaron por el paso toda la noche, en un intento desesperado por disimular la catástrofe. Al amanecer, un satélite Maxar confirmó la verdad. Un cráter de 15 metros marcaba la tumba del convoy, rodeado de los ennegrecidos restos de acero de la ambición rusa. Cuando el cerebro es destruido, el cuerpo sufre convulsiones. La destrucción del vehículo de mando del convoy no solo paralizó a una unidad, provocó una onda expansiva paralizante en todo el frente sur. Primero, la artillería enmudeció. Miles de cañones rusos en la región de Jersón quedaron prácticamente inoperativos. Sin datos de objetivos ni órdenes coordinadas que debían fluir a través del BTR-80, eran cañones aislados, no una red de apoyo de fuego coherente. Durante 72 horas críticas, no pudieron responder eficazmente a los movimientos ucranianos. Luego, la red logística sufrió una trombosis sistémica. La destrucción del convoy desató el pánico. Otros 8 convoyes logísticos, programados para transportar suministros, quedaron paralizados. Sus comandantes, temiendo un destino similar, esperaron nuevas órdenes que nunca llegaron de una estructura de mando que ya no existía. En este vacío de mando de 72 horas, Ucrania volcó sus fuerzas, lanzando contraofensivas coordinadas en 5 frentes distintos. Las líneas rusas, sin suministros ni apoyo de artillería, no tuvieron más remedio que replegarse. El impacto psicológico fue igualmente devastador. El pánico y la paranoia se extendieron por la cadena de mando hasta Moscú. Las reuniones se acortaron. Las decisiones se retrasaron fatalmente. El aura de competencia rusa se hizo añicos, debilitando la posición de Putin en las mesas de negociación. Con drones FPV de $2.500, un coste total equivalente al de una buena camioneta, Ucrania transformó un paso inexpugnable en un cementerio. Demostraron que, en la guerra moderna, el vencedor no es quien tiene más recursos, sino quien posee la mayor astucia. Esto cristaliza la pregunta fundamental en los conflictos contemporáneos. ¿Qué se quiebra primero? ¿El acero ruso o la arrogancia rusa? La respuesta, escrita con metal retorcido sobre un paso helado, sugiere que la arrogancia se quiebra mucho antes de que el acero se doble.